Yo tengo una sospecha, y es que esto no es un hecho aislado. Cuando se le dice nido de ratas al Congreso, y hay suficientes razones para poner los epítetos que quieran, y usted enmarca eso dentro de un proceso de desinstitucionalización de algunos sectores radicales, fanáticos, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, que prefieren el estado de opinión, que prefieren lo que se llama la democracia directa, heredera, digamos, de Habermas el joven, de Antonio Negri, de Castoriadis, de una línea ideológica de izquierda legítima, respetable, que considera que la comunicación es directa del gobernante con el pueblo. Ese tipo de relación de democracia riñe con la democracia representativa liberal en la que yo milito y en la que me siento cómodo, es decir, donde hay instituciones. Si yo destruyo las instituciones, las estigmatizo, facilito la convocatoria de las calles para anular las instituciones, para anular el Congreso. De manera que aquí lo que está en juego, mucho más allá de estos elementos, es que hay que ir al fondo. Yo creo que aquí hay una especie de contradicción entre la democracia deliberativa directa y la democracia representativa liberal, senador, que implica gobernar con instituciones o sin instituciones. Yo senador, ¿está de acuerdo con las marchas a las que está convocando el gobierno? En la lista de ideólogos que usted da no veo a Petro. No, no, porque él es el presidente de la República que milita en esa ideología. No creo, pues es obvio que él no la ha generado, pero él se siente cómodo y está bien. Es decir, ese es su origen ideológico. Yo debo recordar dos cosas para contestarle a Daniel Samper Ospina. Y luego, el pacto histórico, quiero recordarlo, es una coalición de centro-izquierda. Es una coalición en la que hay un pilar muy grueso, que son los partidos de izquierda, que en buena hora, después de 200 años, reivindican un justo reclamo popular. Son los voceros de personas que nunca tuvieron voz. Y en ese sentido es bello, yo uso ese adjetivo, que el presidente Petro quiera escuchar a los que nunca fueron oídos. Esa es su convocatoria. Pero hay otro pilar del pacto histórico, que es un pilar de democracia representativa liberal. Cuando el candidato Gustavo Petro conversa conmigo hace 2 años, en Florencia, en Italia, y luego en mi apartamento en Bogotá, su reclamo, su petición, su deseo era: ayúdeme a convocar al liberalismo. Y ustedes saben que él recorrió Colombia hablando de Gaitán, de Galán, de López Pumarejo. Es decir, en su campaña también hay un compromiso con las ideas liberales. Y el compromiso con las ideas liberales, que estoy seguro él honra, es un compromiso con las instituciones liberales. Ahora, en ese contexto me pregunta Daniel si estoy de acuerdo con las marchas. Yo sí creo, yo creo que es importante escuchar esas voces, pero canalizarlas y convertirlas en soluciones en el Congreso. Las reformas no se hacen en la calle y no puede lograrse ningún avance social verdadero si se genera una contradicción entre la calle y el Congreso. Si la contradicción es entre la calle y el Congreso, tenemos el Perú, que termina en una desgracia. Exacto. Usted, como presidente del Congreso, ¿no siente que la convocatoria que hace el presidente Petro a marchar y a deliberar sobre una reforma cuyo texto todavía ni siquiera se conoce bien, no es una manera de chantajear, de presionar, de poner una pistola en la cabeza del Congreso mismo? ¿Usted, como presidente del Congreso, no siente eso? No, lo que siento es que es una manera, voy a usar otro adjetivo, es una manera, digamos, de imponer una visión ideológica legítima que corresponde naturalmente a la democracia deliberativa directa. Es decir, no es ningún exabrupto. El pueblo colombiano votó por ese mandato popular, votó por ese pilar grueso de un gobierno de izquierda democrática y, por tanto, votó en consonancia con la propuesta ideológica que representa el presidente Gustavo Petro. Pero por eso estoy recordando, no es un tema menor, que convivió en la campaña, hizo coalición en la campaña y fue fundador del pacto, tanto el pilar de izquierda como el pilar de democracia liberal representativa. Y logramos convivir en la campaña. Ahora tenemos que convivir en la ejecución del mandato popular y del gobierno. Entonces, a mí me parece muy bien que el presidente convoque para escuchar las voces de la gente que nunca fue escuchada. ¿Cuál es mi deber? Al interior del pacto, porque soy senador del pacto histórico, es que las instituciones también hablen. Los medios de comunicación son instituciones, lo dije hace un poco en un foro de una revista. Las instituciones son públicas y privadas, la Junta del Banco de la República, el Congreso en primer lugar, porque es la sede del parlamentarismo, pero también las cortes, los jueces, las cortes de justicia, los gremios, los empresarios, son instituciones.
Y nuestro deber desde nuestra óptica de democracia representativa liberal es que también se oiga a las instituciones. Y por eso, si logramos que convivan estas dos líneas de pensamiento, como lo hicimos en la campaña, podemos tener sinergias. ¿Cuál es la solución a la contradicción? En lugar de una muchedumbre incendiando el Congreso, ¿no? Como en Brasil de Bolsonaro o en el Perú, es un Congreso escuchando con respeto la voz popular para transmitirla y convertirla en soluciones en el Congreso, de la mano de las instituciones que las escuchamos en el interior del Congreso. Antes de ir a la columna de Daniel Samper Pizano, le quiero hacer una pregunta franca y directa. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con Gustavo Petro? ¿Cómo va esa relación? ¿Cómo va esa relación? Ayer viernes conversamos durante 2 horas, de 9 de la mañana a 11. ¿Por teléfono? No, personalmente. El presidente ha sido absolutamente, debo decir, afectuoso, respetuoso. El presidente Petro es un estadista. El presidente Petro es un hombre que escucha y que además es capaz de comprender los argumentos diferentes al suyo. Y nosotros tenemos la fortuna de conversar con periodicidad. Acordamos cuando asumí la presidencia del Congreso conversar todos los lunes. A veces no se puede los lunes por sus viajes y cambiamos la fecha. Pero yo tengo una comunicación permanente con él y siempre siento un presidente atento a oír a veces opiniones diferentes, opiniones que tienen que ver con visiones que no son exactamente las de él, pero es un presidente que escucha y yo creo que esa es su gran fortaleza y también nuestra gran posibilidad, mantener un diálogo permanente con él. En esa conversación de 2 horas, Daniel, de hace apenas 2 días, hablamos de lo divino y lo humano y me refiero a desde los problemas de orden público y de seguridad nacional hasta el problema petrolero, los temas de salud, las reformas, la agenda legislativa, lo que puede aprobarse o no, qué va en el decreto de extras, de convocatorias, qué se queda para marzo, qué hacemos en febrero, la salud de la coalición, la otra contradicción política que se genera, y se las comparto porque lo he hecho público antes de esa conversación, que es una contradicción entre una coalición de gobierno que hoy existe y una coalición electoral, porque entiendo y respeto, por supuesto, a varios de los sectores del pacto de izquierda que proponen tener candidaturas de izquierda para derrotar y destruir los partidos tradicionales en las regiones. Tienen argumentos suficientes, quizá eso sea necesario, pero hay una contradicción absoluta. Yo no puedo decirle a los partidos aliados que en Bogotá son aliados y que en las regiones los destruyo. Es decir, o son partidos de gobierno o no lo son. Y son partidos de gobierno, tienen que gobernar. Y yo en eso tengo una posición clara. Los partidos de gobierno en el mundo, desde Abraham Lincoln para adelante y para atrás, gobiernan. Entonces, yo no tengo sino 20 votos asegurados, que son los 20 senadores del pacto, más el Frente Amplio, los senadores de la Alianza Verde, que 3 o 4 votan con nosotros. Los demás votan en contra, pero digamos que son 23, 24. En algunas propuestas, las que tienen que ver con la construcción de la paz y de la vida y del medio ambiente, los verdes votan con absoluta convicción, porque son todos defensores de la paz. Pero con ellos completos son 34 votos. Yo necesito 55 para cualquier reforma. Se armó una coalición de gobierno. Entonces, si son partidos de gobierno, la coalición de gobierno debería reflejarse en las regiones y no destruirla en las regiones. Temas como esos, que son contradicciones que se generan en la política, hacen parte de nuestra conversación permanente con el señor presidente.